Buenas noches, profesora. Sí, profe. Qué suerte. ¿Estás bien? ¿O ya estás nerviosa? No, profe, súper bien. Está. Muy bien, así me gusta. Experiencias. Bien, profe. ¿Bien? Bien, profe. Bien. Bien. Sí. Mucho juego de palabras. Hay que releer y releer y releer para poder hilar un poquito. Sí, y a veces se presta sin querer, porque realmente lo que nosotros teníamos que hacer es un examen de conocimiento, no de Paco Bapiré. Esas eran las instrucciones que dio el director, ¿verdad? Eran la parte cognitiva y no la parte, y no saber si es que esa persona va a captar o no, o es más viva que la otra o no, ¿verdad? Lo que nosotros queríamos saber es si tiene conocimiento o no en ese tema. Y se trató de hacer lo más sencillo posible el examen, ¿verdad? Pero hay veces que sin querer caemos otra vez en eso, ¿verdad? Prohibido Paco Bapiré, profe. Paco Bapiré, no se puede. Es lo peor eso. Marca nada. De cuántas veces yo también, ya hasta ahora soy alumna, ¿verdad? Y puedo distinguir perfectamente. Y otros resultados de las pruebas nos están dando también, después de que se hagan los 2 intentos recién. La retroalimentación. Ellos Sí. le llaman la retroalimentación, ¿verdad? Yo le llamo los resultados como está diciendo. Bueno, yo voy a dar al final de la segunda clase, les voy a dar los temas, ¿ok? Entonces ustedes van a ir anotando más o menos sobre cuáles temas me voy a referir en el examen. La unidad sin pérdida de tiempo es súper fácil, solamente que es largo. Les envié en Word una parte de los apuntes, aparte del libro que ya tienen ustedes, ¿verdad? Y realmente ese apunte tiene mucho más contenido, ¿verdad? Pero yo no pongo todo en las proyecciones, todo ese contenido, porque no tiene sentido. Entonces, las cosas que yo no menciono, ustedes igual tienen que leer, tienen que ir repasando, ¿verdad? Y recordar, ¿verdad? Pero realmente lo que yo voy a pedir, y si estoy en una mesa examinadora de examen, voy a pedir los puntos específicos del programa. Entonces yo lo que más bien me centro son en los puntos específicos del programa cuando yo hago las proyecciones. ¿Está bien? Bien, vamos a empezar entonces ahora con la unidad 9. Bueno, unidad 9 que dice efectos de las obligaciones. El patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. Bueno, ya nos posicionamos en una situación en la cual el deudor tiene muchas obligaciones, ¿verdad? Entonces, como ya nos habíamos referido anteriormente en la historia, tal vez su persona anteriormente estaba en juego. Actualmente está en juego su patrimonio. Por eso dice el patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores. Entonces, entre los acreedores ahí se van a pulsar ahí sobre sus bienes. Dice, la relación acreedor-deudor fue concebida durante mucho tiempo como una vinculación personalísima, de tal manera que ella ponía al deudor a merced del acreedor, al extremo de que en caso de incumplimiento el acreedor podía ejercer violencia sobre la persona y familiares del deudor. Recuerdan también que hasta de esclavo le podía llevar, ya habíamos mencionado eso. Vamos a silenciar. Bueno. ¿Cuál es la diapositiva 2? Principio. Ese para el 2. Bueno. ¿Dónde voy apretando? Bueno, el principio. El Código Civil establece como principio en su artículo 430. Ustedes ya marcan el 430 para repasar después. El deudor responde
del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, presentes y futuros. Las limitaciones, ratito, ahí admitido. Bienvenidos, adelante, estamos siguiendo ya. Las limitaciones de la responsabilidad son admitidas solamente en los casos establecidos por la ley. O sea, siempre se cumple esto, casi no existen limitaciones y si las hay, la impone la ley. Es sabido que un crédito vale lo que vale el patrimonio del deudor, siendo el crédito un título sin valor cuando el deudor es insolvente, pues de nada sirve que el acreedor, de nada sirve al acreedor todas las facultades que tiene con respecto al deudor si el patrimonio de este último no está en condiciones de hacer frente a crédito en cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces que viene en el estudio jurídico y como ya les dije, te trae una indemnización o te trae algún tipo de documento. Entonces le preguntamos, ¿y a qué se dedica este deudor? Y nada, hace changa. ¿Dónde vive? Y no sé bien dónde vive. Y no tiene nada. Entonces es un insolvente. Entonces casi seguro que no le va a servir, que no hay ningún tipo de garantías. Si bien tiene el documento firmado, pero a esta persona, a este personaje no le importa su voluntad de pago y aparte no tiene nada que perder porque no tiene suficientes bienes con que responder a sus obligaciones. A eso se refiere. Excepción, ¿cuáles son las limitaciones del principio de la prenda común en cuanto a los bienes? Y en cuanto a los sujetos acreedores, las acciones conservatorias. Ese es el subtítulo, acciones conservatorias. ¿Cómo yo puedo proteger esos bienes de mi deudor? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si mi deudor está despilfarrando sus bienes, yo no voy a poder hacer efectivo mi crédito. Están destinadas fundamentalmente, dice, a mantener incólume el patrimonio del deudor. A través de ella, el acreedor puede impedir que aquel disminuya realmente o en apariencia en su perjuicio. Dentro de los medios de garantía se encuentran algunos institutos de carácter personal y otros que pertenecen al derecho material. Dentro de los institutos que pertenecen al derecho material se encuentran el privilegio y la retención, que vamos a ir desarrollando. Privilegio y la retención. Los privilegios primero. ¿Cuáles son los privilegios? Concepto. Privilegio es la facultad conferida por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro. Dice. Está mal esa palabra, vamos a cambiar. Proviene de los vocablos latinos privatus y lex. Ley establecida con interés privado. El privilegio representa, pues, una excepcional ventaja frente a otros créditos que carecen del derecho de preferencia. ¿Cuál es su fundamento? Esta institución encuentra su fundamento en las diferentes situaciones de los acreedores respecto del patrimonio del deudor. En principio, todos los acreedores tienen un derecho igual sobre el patrimonio del deudor, pues el principio general de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores y de que el deudor debe responder de sus obligaciones con todos sus muebles. Aplica a todos los acreedores, tiene un derecho igual, dice. Puede aplicar con todos sus bienes muebles e inmuebles. Y se refiere a todos los acreedores, ¿verdad? Por igual. Sin embargo, cuando nosotros tenemos con garantía hipotecaria, que es un privilegio, lo primero que vamos a hacer, sin hacer una preparación, vamos a ejecutar esa hipoteca. Por lo tanto, yo tengo un privilegio, primeramente. Ustedes están dando en quiebra. También tener una obligación con garantía hipotecaria, primero, y cuando la persona que ha convocado a quiebra, ¿verdad? Que no tiene quiebra, digamos, todavía técnica, pero está en convocación, está pretendiendo, ¿verdad? Tratar de liquidar esos bienes que tiene, tendrá que pagar ese privilegio porque tiene a su acreedor, porque tiene una garantía hipotecaria, a menos que la renuncie, ¿verdad? Ustedes van a ir dando también eso. Naturaleza. Existe mucha controversia en cuanto a la naturaleza jurídica de la controversia, salvo los derechos reales de garantía, que connotan privilegios sobre cuya naturaleza no pueden existir dudas.
La cuestión no es puramente académica, pues si se considera los privilegios derechos reales, debe admitirse que confieren a sus titulares facultades para ejercer acciones persecutorias contra terceros. Es directamente, cuando tenemos una obligación común, nosotros tenemos que ver si tiene un vehículo, si tiene inmuebles, si tiene un salario, si tiene otros derechos que va a cobrar. Sin embargo, cuando tenemos una ejecución hipotecaria, directamente nosotros sabemos que le vamos a ejecutar su casa o su inmueble, para ser más generalizado. Dice, ¿cuáles son los caracteres? Los caracteres son legales, ¿verdad? Que impone la ley. Las excepcionales, pues importan una derogación del principio de igualdad de los acreedores frente al patrimonio del deudor. Son excepcionales. El que tiene esa garantía es excepcional, es única. Y accesoria. Ustedes ya saben lo que es el principal y accesoria, ¿verdad? Ahí la obligación más importante es, digamos, el crédito, ¿verdad? Pero está en garantía y como accesorio la garantía hipotecaria. Clasificación. Según se desprende el artículo 435 que ustedes marcan para leerlo, los privilegios pueden ser especiales y generales. Las generales son las que comprenden todo el patrimonio del deudor. Las especiales comprenden una parte determinada de los mismos. La clasificación de los privilegios ha dado lugar a dudas y vacilaciones en la doctrina de la jurisprudencia. Ustedes saben que son teorías, son doctrinas que tenemos que tener conocimiento. Sin embargo, no voy a apuntarme tanto académicamente hacia esas clasificaciones y hacia esas doctrinas. Los créditos con privilegio especial prevalecen sobre los créditos de privilegio general. Algo específico prevalece sobre el general. Es una regla clásica. El privilegio especial de la hipoteca confiere el derecho al pago con preferencia del crédito garantizado. Aquel será computado desde la inscripción del derecho real de garantía en el registro público correspondiente, o sea, del inmueble. Las inscripciones del mismo día concurre a prorrata. Esta misma disposición regirá en los créditos con garantía prendaria. ¿Qué significa? Si yo firmé hoy por una propiedad que tiene 1000 hectáreas, 2 hipotecas con 2 acreedores diferentes, y bueno, tiene que ser a prorrata. 50% del monto, una parte del monto es a prorrata según el monto que yo le debo al primer acreedor y a prorrata también al segundo acreedor. Las dos están inscritas. Entonces, yo le debo esa garantía y ellos tienen privilegio en prorrata desde el momento que ellos dos inscriben en el registro del inmueble. Orden de los privilegios, complejidad del problema, reglas generales sobre el cargo de los privilegios. 435 siempre. Los créditos son privilegios especial, prevalecen sobre los créditos con privilegio general. Ya hablamos de eso. El privilegio especial de hipoteca y el de la prenda confiere el derecho al pago con preferencia del crédito garantizado. Aquel será computado desde la inscripción del derecho real de garantías en el registro público correspondiente. Las inscripciones del mismo concurren a prorrata. Los créditos simples o comunes serán pagados a prorrata sobre el remanente de los bienes, una vez cubiertos los créditos privilegiados. O sea, lo que queda después de que se le pagó a los créditos, después que según su monto, ¿verdad? A prorrata, queda un remanente, queda un rédito pequeño o un remanente. Ese remanente se va a dividir entre los que tienen el crédito sin garantía hipotecaria, créditos comunes, obligaciones comunes, digamos. Son créditos privilegiados. 431. Los gastos de justicia hechos para la realización de la cosa y la distribución del precio. Los créditos, el Estado y de las municipalidades por todo tributo, impuestos, tasas que graven los objetos existentes, el crédito del acreedor prendario, el desposeído contra su voluntad podrá reivindicar las cosas grabadas en prenda durante 3 años.
en las condiciones prescritas para el poseedor. El 431 se refiere que, por ejemplo, cuando nosotros recurrimos, por ejemplo, a una herencia, a una sucesión en la cual aceptamos un inmueble, entonces hay créditos que no nos podemos desentender y uno de ellos son los gastos de justicia. Puede ser el rematador porque puede ser que la propiedad haya entrado en remate del causante, o puede ser que haya tenido una quiebra póstuma, y después están los impuestos. Sí o sí se deben pagar los impuestos. De lo contrario, inclusive el Estado puede ejecutar esos bienes inmuebles, inclusive el abogado también. Por eso es que siempre cuando tenemos juicios en la cual el cliente tal vez no tenga mucha disponibilidad, digamos, pero tiene muchos bienes, le conviene al abogado. ¿Por qué? Porque hay muchos bienes y esos bienes están catalogados con un precio o con un monto. Y del momento que hablamos de inmuebles, ya tenemos que ver su precio real, digamos, su precio real en mercado. Pasamos a la 10. Efectos de las obligaciones, el patrimonio del deudor como prenda común. Bueno, seguimos con este tema. Medidas de protección. Estábamos hablando hace rato que una de las formas, casi todo siempre está versando a favor del acreedor, que trate de conservar todos los bienes de su deudor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere que haya un despilfarro, porque en el momento de que él tenga que cobrar su crédito, no lo quiere ver insolvente a su deudor. Entonces ahora vamos a entrar otras medidas de protección. Hace rato vimos privilegios y otro tipo de medidas. Ahora vamos a ver medidas de protección, cómo yo voy a proteger. Entre las medidas de protección que la ley acuerda a los acreedores para asegurar el cobro de sus créditos, se encuentran las medidas conservatorias. Estas medidas o acciones están destinadas fundamentalmente a mantener incólume el patrimonio del deudor, como ya vimos. A través de ellos, el acreedor puede impedir que el patrimonio del deudor disminuya, ya sea realmente o en apariencia, en su perjuicio, ¿verdad? Porque puede ser que simule nomás también, que vamos a ver más adelante. Medios de garantías. Bueno, estas medidas son el embargo, solemos oír embargo, anotación preventiva de la litis, inhibición general de comprar y vender, secuestro y depósito de cosa litigiosa. Vamos a ir viendo de a poquito el embargo. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que si tenemos, por ejemplo, una garantía hipotecaria, nosotros podemos embargar ese bien. Y si no tenemos hipotecaria, igualmente. Solamente que el proceso es un poco más grande porque es general. Anotación preventiva de la litis. Eso es en caso, por ejemplo, que tenemos problemas con una propiedad y nosotros pedimos una medida cautelar de anotación de la litis, lo que solemos llamar las evicciones, ¿verdad? Entonces quiere decir que a lo mejor no tiene específicamente un problema por toda la propiedad, tal vez una parte que tenga que ver con el vecino, con la muralla, con la medianera, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pedir la anotación de la litis. Y después la inhibición general de comprar y de vender, que es la muerte civil que le llaman generalmente los ciudadanos comunes, ¿verdad? Que bueno, en la cual esta persona está inhibida totalmente y tiene una incapacidad para comprar, para vender, y ni contado ni crédito. El secuestro, ¿verdad? En caso de tener una garantía prendaria, secuestrar lo que nosotros en este caso es de cosas. Y el depósito de cosa litigiosa, ¿verdad? También es más o menos referido, o como el secuestro, ¿verdad? Pero se refiere a cierto tipo de elementos. Derecho de retención. Esta es una nueva figura. ¿Cómo entraremos, cómo nos introduciremos en el tema del derecho de retención? En determinados casos, la ley confiere al acreedor que detenta un objeto corporal cuya propiedad pertenece a otra persona la facultad de mantenerse en esa detentación, en tanto su crédito vinculado a ese mismo objeto no sea satisfecho. Imagínense, estoy atajando algo, estoy detentando algo que no es mío, pero podría ser mío eventualmente por un tema de un crédito o una obligación con mi deudor. Así se entiende. Este es el jus retentionis, que es conferido ordinariamente para tutelar el crédito, por gastos efectuados en la cosa, por mejoras hechas en ella
o por daños producidos por ella a quien debía restituirla. La retención representa entonces una garantía excepcional para el acreedor, al cual se asegura de este modo la satisfacción de su crédito por un medio que tiene una eficacia muy análoga a la que puede ofrecer la prenda. Concepto. Esa retención, por ejemplo, una de las acciones anterior que estuvimos leyendo, hay veces, por ejemplo, pasa con los matrimonios no solamente matrimonios, generalmente en las uniones de hecho, ¿verdad? En donde antes de hacer la unión de hecho, ¿verdad? Lógicamente, porque existirá una disolución de la pareja, no teniendo un matrimonio o con matrimonio inclusive, y el bien es de uno de los cónyuges, entonces pasa que la otra persona le puede interponer una demanda cuyo nombre es retención de inmueble por mejoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez ese inmueble es un bien propio del hombre o de la mujer, o viceversa, pero la casa la construyó ya dentro del matrimonio. Entonces el 50% de esa casa es del marido y de la señora, y por lo menos ese 50% a veces quieren retener, y en ese caso entonces es esa retención. Bueno, vamos a ir en el concepto. Puede definirse a la retención como la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para mantenerse en la tenencia hasta ahí también esa palabra falta cambiar, hasta el marco, supongo, de lo que es debido en razón de esa misma cosa. El 1826 va a echar luz y ustedes pueden cambiarlo y pueden leer del Código Civil. Naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? En cuanto a la naturaleza del derecho de retención, la principal dificultad está en distinguirlos de los derechos reales y de los privilegios. La circunstancia de que el derecho de retención aparezca como oponible erga omnes, o sea, oponible a terceros, no es solamente entre interpartes, sino a terceros, lo acerca a los derechos reales, haciendo posible una aproximación. No obstante esta aproximación, el derecho de retención y los derechos reales son verdaderamente diferentes, no tienen nada que ver. El derecho de retención no es de derecho real. ¿Cuáles son los elementos para que una persona pueda retener, digamos, un inmueble? ¿En qué casos? El texto legal enuncia los elementos que debe reunir la tenencia de una cosa para la constitución del jus retentionis. Ellos son el corpus posesorio por un acreedor, como siempre, ¿verdad? El corpus, la cosa en otro caso, cualquiera que posea la cosa puede ejercerlo. Uroblato corporal puede ser cualquier mueble o inmueble susceptible de posesión o tenencia. Recuerdan la vez pasada que estuvimos viendo que inclusive con la fuerza física podíamos defender nuestros bienes inmuebles. Un objeto ajeno tiene que ser ajeno, si no, no entra la retención, y que le blinde con todos los derechos que implica la retención. Un objeto ajeno, pues no existen derechos de retención cuando la propiedad le pertenece, a pesar de estar obligado a entregarla. Esto pasa a veces porque a veces se confunden las personas, en vez de interponer una demanda por retención de inmueble, interponen la retención de inmueble y debe ser interdicto, ese tipo de cosas, porque es realmente esa persona es dueña de esa propiedad. O sea, un requisito es no ser dueña, no le debe de pertenecer a esa persona. Y de un crédito en virtud del cual se detenta el objeto. Debe estar vinculado, o sea, la causa, el nexo. El texto de la ley alude a la tenencia de una cosa por un acreedor en el sentido de que cualquiera sea el que ejerza el corpus posesorio tiene el derecho de retención. De restituir derecho. Ahora la facultad de restituir, de devolver. ¿Cuándo devolvemos? Este derecho no es en sí, no es en síntesis otra cosa que la facultad conferida a quien detente una cosa ajena a rehusarse legítimamente a su restitución. 1826 habla de ello. Dice al respecto, el obligado a restituir una cosa podrá retenerla cuando le correspondiese un crédito exigible en virtud de gastos efectuados en ella o con motivos de daños causados por dicha cosa,
No tendrá esta facultad quien poseyere la cosa por razón de un acto ilícito. Este derecho podrá invocarse respecto de cosas muebles o no robadas ni perdidas, ni mediase buena fe. Extinción. Cuando extinguen. Enumeración de los modos de extinción. El derecho de retención se extingue por las siguientes causas. Por la extinción de la obligación que le sirve de sustento, tal vez porque ya la pagó, la abonó o hizo algún tipo de transacción o algún acuerdo. B, por la destrucción de la cosa retenida, por la entrega o abandono voluntario de la cosa a su propietario. En este caso, el derecho no renace aunque la cosa volviera al detentador por otro título. Y el 1830 del Código Civil que reza, el derecho de retención se extingue por la entrega o el abandono voluntario de la cosa sobre la que recae y no renace aunque la misma cosa vuelva por otro título a entrar en poder del que la retenía. Bueno, ahora vamos a entrar en unidad 11, pero ¿cuántos minutos tenemos? Bueno, seguimos unidad 11. Entonces vamos a la unidad 11 que es cortita aparentemente, tiene mucho texto el apoyo de lectura, pero lean despacito nomás y marquen ustedes específicamente lo que pide el programa, porque si nos vamos a un examen en la mesa examinadora, el examinador y yo en particular también solamente pido lo que está en el programa. Sin embargo, tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Porque hay veces que hacemos preguntas, tiramos preguntas en las cuales puede en alguna de ellas encajar con uno de esos conocimientos que tenemos en la lectura. Justo me está recordando que está concluyendo el tiempo, entonces poneme volumen. A ver, vamos a dejar nomás entonces para la siguiente hora la unidad 11, ¿les parece? Entonces ustedes miran también un chiquitito su material, hacen algunas correcciones y yo también luego de esas unidades voy a estar diciendo los puntos de examen para que ustedes también puedan marcar y puedan leer y hacer un copiatini. Bueno, entonces nos vemos más tarde, ¿ok? Vamos a tomar un cafecito.